ya se saludaron, ya se pararon y se saludaron. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la palabra. Lucas capítulo 7, versículos 36 hasta el versículo 49. Esta enseñanza o esta predicación es un complemento de la escuela dominical. No tiene nada que ver con las señales, ¿verdad? O las manifestaciones de amor, pero es un complemento. Me encantó cuando vi este devocional. Yo lo tuve como devocional y yo lo hice predicación y quiero compartírselos en esta tarde también. Los que no estuvieron en escuela dominical no saben precisamente a qué me refiero, pero les invito, mejor lleguen a escuela dominical. Capítulo 7, versículos 36 al versículo 49, todos juntos por favor, dice la palabra de nuestro Dios así, juntos, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando oyó esto el fariseo que le había enviado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la boca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Una mujer tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con que pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos me amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: perfectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Muy bien, yo iba a leer el 50, así que ustedes se me adelantaron. Quiero compartir con ustedes, hermanos, 4 verdades fundamentales. Verdades fundamentales. Esta porción de la Escritura me enseña esas 4 verdades fundamentales. O sea, son necesarias en nuestra vida. Todo creyente debemos saber esas verdades, debemos creer esas verdades fundamentales, porque las vemos en todas partes hoy en nuestros días. En todas partes las vemos. Tal vez usted dice: no sé, pastor, no sé cuáles son esas verdades. Bueno, voy a ir rapidito. Si usted me tiene paciencia y me pone atención y no se paran durante 40 minutitos, yo quiero darle esas 4 verdades fundamentales. Y esas 4 verdades les van a servir en su vida, las va a aprender usted y usted las puede aplicar en su vida. Primera verdad: la verdad de la falsa religiosidad en la que muchos vivimos antes o en la que muchos viven el día de hoy. La falsa religiosidad. Dice la Biblia, hermanos, si recuerda la historia, que uno de los fariseos le rogó a Jesús. ¿Sí lo recuerda eso, hermanos? Nota quién le rogó a Jesús. Era uno de los fariseos. Los fariseos eran los archienemigos del Señor Jesucristo.
Siempre contendían con él, siempre estaban peleando con él, siempre buscaban ocasión de hacerle caer a él, que cayera en algo, en un error, en una equivocación, para decir, ahí está, es un falso profeta, y acusarle. Siempre le probaban. Nunca querían aprender. Cada pregunta que hacían era nada más, no por aprender, era para probarle y hacerle caer. Así que imagínense, un fariseo le ruega que venga a su casa y que venga a comer con él. Rapidito, al momento de estar estudiando yo esta porción de la Escritura, cuando dice que un fariseo, porque el escritor aclara que era un fariseo y se llamaba Simón. O sea, este fariseo algo tenía planeado o algo quería aprender. Pero vamos a ver a través de la historia de la Escritura qué es lo que pasó con este fariseo. Por lo tanto, si era un fariseo, él era un conocedor de la ley, ¿no es verdad? Y no solo conocía la ley, conocía la cultura y conocía las costumbres del pueblo de Israel. Él sabía todo esto, él conocía todo esto. De hecho, él o se exponía a que los demás fariseos lo señalaran como uno que estaba traicionándoles por invitar a Jesús a su casa, o él estaba en acuerdo con los demás a invitar a Jesús para ver qué hallaba de malo en la vida de Jesús. Así que la Biblia me aclara que era Simón el fariseo, conocedor de la ley, conocedor de las costumbres, cultura, etcétera. Perdón. Y se lo voy a mostrar porque él era un conocedor de esto. Porque así lo aclara la Escritura. Recuerden que Jesús le echa en cara sobre, oye, vine aquí y no me lavaste los pies. Eso era algo cultural. El pueblo de Israel no había calles pavimentadas. Así que si no llovía muy seguido, entonces entre más caminaba uno por un lugar, más se levanta el polvo. Y la costumbre de ellos, la hospitalidad, enseñaba que cuando alguien te visitaba, lo correcto era lavarle los pies, era parte de la cultura. Pero no solo enseña de los pies, enseña también del beso. Jesús le echa en cara también el beso. Parte de la cultura de ellos, cuando una visita llegaba en casa, era besarle o darle un beso en la mejilla, e incluso ungir su cabeza también. Y Cristo le echó en contra esto. O sea, él lo sabía, Simón lo sabía, sí, pero no lo hizo. Por lo tanto, Simón sí era conocedor de la ley, de las costumbres y de la cultura del pueblo de Israel. ¿Y eso Cristo lo sabía? Por supuesto que también Cristo lo sabía. Porque Cristo es Dios y Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe todo, Él está en todo lugar y Él lo puede todo. Cristo lo sabía. Pero ¿dónde vemos aquí la falsa religiosidad? ¿Dónde vemos la falsa religiosidad de Simón? En el versículo 37 me habla de otra persona, no solo de Cristo, no solo del fariseo, me habla de otra persona. Entonces una mujer que dice ahí, hermanos, de la ciudad, y luego note cómo el escritor la describe. O sea, no era la única mujer de la ciudad, pero describe a esta mujer. Entonces una mujer de la ciudad, que era, ¿qué, hermanos? El escritor, o sea, Lucas, hace énfasis en que esta era una mujer. La pregunta es esta: ¿que las demás mujeres de la ciudad no eran pecadoras? Sí. Pero hace énfasis en esta mujer porque los demás estudiosos de teología dicen que ella tenía un pecado en especial. O sea, esta mujer se dedicaba a la vida alegre. ¿Me explico, hermanos, con esto? O sea, era una prostituta. Por lo tanto, el escritor hace énfasis que es una mujer de la ciudad, pero esta era una mujer pecadora. O sea, era consciente el escritor de que el pecado de esta mujer ofendía a Dios. Pero de antemano, no importa el pecado que se practique, hermanos, es pecado. ¿Me explico? Tal vez tengo que admitir que depende del pecado que se practique, habrá mayores consecuencias. Es verdad que si alguien roba, uno puede regresar lo que robó y pedir disculpas, pero lo que es el adulterio, lo que es la prostitución, es algo que ya no se puede deshacer. Puedo arrepentirme y dejarlo, pero el pecado de ellos, el del adulterio, el de la fornicación, o aquella mujer que es prostituta, peca contra su propio cuerpo, ya no lo puede deshacer. Por eso el escritor hace énfasis de que esta mujer era una mujer de la ciudad, pero era pecadora.
Y dice la Biblia, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos, y lo besaba con sus pies, y lo ungía con perfume. Versículo 39. Cuando vio esto, ¿quién, hermanos? Estamos hablando de la falsa religiosidad. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, ¿a quién convidó? A Jesús. Esta mujer no fue convidada. A Jesús, no te dice la Biblia. ¿Qué dice, hermanos? Dijo para sí. O sea, lo pensó. No lo expuso, no lo dijo audiblemente. Dijo para sí, o sea, solo lo pensó. Dijo para sí, si fuera, ¿qué dice, hermanos? Aquí está la religiosidad de este hombre. Este hombre invita a Jesús nuevamente por curiosidad para probarle, o sea, tengo que admitir eso, para probarle, algo quería saber de Jesús. Pero cuando viene esta mujer y hace esto, este hombre empieza a pensar, si este fuera profeta, entonces eso me aclara algo. ¿Qué creía ese fariseo de Jesús? Que era un profeta. O sea, no creía en Jesús como Señor, no creía en Jesús como el Salvador, no creía en Jesús como el Mesías, no creía en Jesús como Dios. En nada de eso él creía. Solamente le invitó porque él creía que era un profeta, pero cuando vio que la mujer estaba detrás de Jesús, déjenme explicarles un poquito acerca de las costumbres y cultura de aquel tiempo. No tenían una mesa como usted y yo la tenemos el día de hoy. No se sentaban en sillas como usted y yo nos sentamos. La Biblia dice que se sentaron a la mesa, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que se sentaron a la mesa, nos imaginamos rápidamente la sillita, la mesa, y ahí estaban ellos, ¿verdad? No, ellos se sentaban en el suelo y en cierta posición que los pies del Señor quedaron detrás. ¿Sí se da cuenta de esto? Los pies del Señor estaban detrás, que cuando esta mujer se sintió tan indigna que no fue de frente a Jesús, fue detrás de Jesús y empezó a lavarle los pies. Por eso ella estaba detrás. Jesús no había visto a esta mujer físicamente, él estaba mirando a Simón, pero Simón sí la había visto. Y cuando Simón la vio, enseguida la reconoció. Ya sé quién es esta mujer. Es la mujer de la ciudad, es esta, aquello, lo otro. Él la reconoció rápido y por eso él dentro de sí dijo, si él supiera quién es esta mujer y como no lo sabe, entonces no es profeta. O sea, este Simón no tuvo nada de fe. Era un hombre religioso, conocía la ley, conocía la cultura, conocía las costumbres del pueblo de Israel. Por lo tanto, era alguien religioso. Y no solamente era alguien religioso. Dice la Biblia, hermanos, aquí en el versículo 39, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y luego dice Simón, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Que es pecadora. Entonces estamos viendo la primera verdad fundamental, la falsa religiosidad. Simón, un conocedor de la ley, un fariseo, hermanos, se creía a sí mismo sin pecado. Esa es la falsa religiosidad que se sigue viendo hasta hoy en día. Usted puede hablar con muchísima gente en la calle y preguntarle, oye, ¿tú has robado? ¿Tú has hecho esto? ¿Tú has hecho aquello? Y dicen, no. ¡Qué increíble! Confronto con la ley a gente, con los 10 mandamientos, y dicen, jamás he mentido, jamás he robado. No, ni un dulcecito, ni nada. Y no te quedaste con el cambio. Tu mamá dice, no, jamás he hecho esto. Y dije, oye, entonces tú has guardado toda la ley. Has obedecido siempre a tus padres. Yo he sido muy obediente de mis padres. Esa es la falsa religiosidad hoy en día. Nadie ha cumplido la ley. Y la Biblia dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque la ley tiene una debilidad, no en sí misma, no en la ley. Porque la ley muestra el carácter moral de nuestro Dios. La debilidad está en nosotros, que somos carne y no podemos cumplir la ley. No hay nadie que haya podido cumplir la ley. Pero él se consideraba a sí mismo, no pecador, que es pecadora. ¿A quién le recuerda esto? Vaya a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14.
Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, dice la Biblia así. A unos, note lo que dice, ¿y de qué trata esta parábola, hermanos? Del fariseo y el publicano. Y mire cómo empieza, dice, a unos que confiaban, ¿qué, hermanos? En sí mismos. Eso le pasó a Simón el fariseo. Confiaba en sí mismo y por guardar la ley, supuestamente, porque no la guardaba toda por seguro, él confiaba en sí mismo y él no se consideraba así un pecador. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note, hermanos, estamos en el capítulo 18 y Jesús ya había confrontado a Simón. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué, hermanos? Fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después de ver esta parábola, hermanos, mire cómo se aplica esta misma parábola en la vida de Simón. Simón se consideraba a sí mismo justo. Y hoy en día existe esa falsa religiosidad todavía. Mucha gente piensa que porque pertenece a una religión, ya por eso son salvos. Simón pensaba que porque era fariseo, él no era pecador. Mas sin embargo, vemos en la Biblia que Simón es pecador, y se lo voy a mostrar ahorita. Pero esa es la falsa religiosidad que hay hoy en día. En Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4, no lo busque, dice la Biblia que el hombre ha establecido su propia justicia. El hombre ha buscado su propia manera de presentarse justo delante de Dios con sus buenas obras, que son buenos, que son moralistas, que son aquello, pero sus justicias de nada les sirven. Solo hay un medio para llegar al Padre, y es Cristo Jesús. Así que la primera verdad es la falsa religiosidad, y es Simón el fariseo que nos muestra esta verdad. Después vemos, hermanos, la siguiente verdad fundamental: el verdadero arrepentimiento. Esa es la segunda verdad fundamental, el verdadero arrepentimiento. ¿Dónde vemos esa verdad fundamental aquí en esta historia? La Biblia me dice que esta mujer, la Biblia la describe como pecadora. Esto significa que ella era consciente de su pecado y el grado de pecado que ella tenía. Ella era consciente. Y la Biblia me dice que cuando oyó que Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo, hermanos, sin invitación alguna y sin pena alguna, porque culturalmente estas mujeres no salían a plena luz del día y no salían donde había público. Así que esta mujer se tragó su orgullo, se tragó su vergüenza, que lo más seguro es que tenía, pero salió, hermanos. Y esta mujer se sintió tan indigna que no estuvo de frente con Jesús, estuvo a espaldas de Jesús. ¿Recuerda aquella mujer que tenía flujo de sangre? De igual manera también se sentía tan indigna que dijo: ¿para qué lo molesto? ¿Para qué hablo con él? Por el simple hecho, si yo tocara su manto. Esta mujer se sentía tan indigna, no merecedora de nada. Simón se sentía merecedor de todo. Voy a invitar a Jesús, le voy a decir que vaya a mi casa. Y Jesús aceptó. Así que imagínense cómo estaría el ego de Simón el fariseo. Jesús vino a mi casa. La Biblia me dice que esta mujer, cuando supo que era Jesús, viene y trae un frasco de alabastro con perfume. Por supuesto era algo caro. Estando detrás de él, se sentó y empezó, hermanos, a enjuagar sus pies. Vino a él, hermanos, sintiéndose indigna, y luego dice la Biblia que empezó a llorar. ¿Sí lo recuerdan? ¿Por qué lloró? Si ella no reconociera que era pecadora, hubiera llegado delante de Jesús y hubiera llegado como si nada. ¡Hey, yo soy fulana! Jesús, quiero hablar contigo. No, se sintió tan digna que vino por detrás.
Y vino llorando. Esto significa que era una mujer que venía quebrantada, porque ella reconocía su pecado. Vaya al Salmo 51, por favor. Mire lo que dice el Salmo 51. Aunque esta mujer no menciona palabra alguna, Jesús conocía los pensamientos de esta mujer y Jesús conocía los pensamientos de Simón. Salmo 51, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Miren lo que dice el versículo 17, todos juntos por favor. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Esta mujer vino con un espíritu quebrantado y con un corazón contrito y humillado, de tal manera que no se sentía merecedora de estar de frente con Jesús. Y lo vemos no solo por no estar delante de frente, delante de Jesús, sino por el hecho de que vino quebrantada a tal grado, hermanos, que estaba llorando. ¿Cristo sabía que esta mujer era pecadora? Claro que lo sabía. Y eso nos lleva rapidito, hermanos, a la tercera verdad fundamental. La tercera verdad fundamental mostrada aquí en esta porción de la Escritura es que Jesús es Dios. Esa es la tercera verdad fundamental. Este fariseo invitó a Jesús porque solo creía en Jesús como un profeta. Pero en la casa de Simón el fariseo había uno más que un profeta. Y eso se los quiero mostrar. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Recuerdan en el versículo 39 que dice la Biblia, dijo para sí? O sea, él lo pensó. Simón solamente pensó, no lo publicó. No publicó quién era esa mujer. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Permítame llegar. Dice la palabra de nuestro Dios así. Juan capítulo 2, dice la Biblia: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué dice, hermanos? Viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo puede Jesús conocer a todos sin ser Dios? Y no solo eso, 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había. Jesús sabía las intenciones de Simón el fariseo. Jesús sabía lo que Simón el fariseo estaba pensando. La Biblia más adelantito nos lo aclara, hermanos, y esa es la verdad fundamental. Cristo es Dios. Y él sabía los pensamientos de Simón, y él sabía la condición de la mujer, como sabía la condición de Simón también. Lo sabía de antemano. Cuando Cristo sabe el pensamiento de Simón, entonces Cristo le dice una parábola. Parecía una historia, pero le dice una parábola. Esta es una parábola. La de el acreedor y los dos deudores. ¿Sí lo recuerda? Uno le debía, ¿cuánto, hermanos? 500. ¿Y el otro cuánto le debía? Miren, hermanos, no importa la cantidad de cuánto le debían. Lo que nos dice esta historia es que ninguno podía pagarle. ¿Se da cuenta de eso? Eso me está haciendo referencia, y Cristo está tratando de ilustrar a Simón el fariseo, hermanos, para que él lo entienda. No importa la deuda que uno tenga, no importa el pecado, sea pequeño, sea grande, es pecado y es una deuda que el hombre no puede pagarle a Dios. No puede el hombre. Y Cristo se lo hizo saber a Simón el fariseo. Y cuando Cristo le pregunta, a ver, ¿quién va a amar más? No dijo a quién se le perdonó más, dijo, ¿quién va a amar más? Y esa es una ilustración que es una aplicación práctica para nuestras vidas también. Bueno, pues al que se le perdonó más. No significa que Simón había sido perdonado, no. Pero él se consideraba a sí mismo
no pecador o no tan pecador comparado con aquella mujer. Y esa es la tendencia nuestra. La tendencia nuestra es empezarnos a comparar. No, yo soy buen cristiano. Comparado al hermano fulano que viene una vez al mes, yo soy buen cristiano. Yo sí doy, comparado a lo que da el hermano fulano de tal, no, yo sí doy, yo sí soy generoso. Es la tendencia nuestra, compararnos a los demás. ¿No nos comparábamos así antes? Yo no soy tan malo. Malo el vecino, porque él, si toma, él golpea a su mujer, él es infiel a su mujer, él sí es malo, él sí es pecador. Hermanos, así éramos nosotros. Y así es mucha gente allá afuera hoy en día. Y Cristo le hace esta ilustración y por eso le dice a Simón, has juzgado justamente. Para que él se diera cuenta que fue pasado por la ley de Cristo, pero ni aún así lo reconoció. Y no solo eso, Cristo le echa en cara a Simón y dice, mira Simón, no pudiste cumplir con la cultura que es la hospitalidad que debes dar a tus invitados. No pudiste cumplir con eso, menos cumplirás con la ley. ¿Cómo sabemos que Cristo es Dios? En el versículo, hermanos, en el versículo adelante, del versículo 44, cuando Simón contesta y Cristo le dice, has juzgado o rectamente has juzgado, Cristo en el versículo 44, mire lo que dice, ¿y vuelto a quién? O sea, ¿Cristo le había visto la cara? No. Cristo no la conocía físicamente, pero Cristo sí sabía que era pecadora. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Y ya le empieza a decir todo lo que hizo. Pero hermanos, qué tremendo, el versículo 48, ¿lo tiene? Y a ella le dijo, no a Simón, y a ella le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿Cristo sabía que esta mujer era pecadora? Por supuesto, si no, no le dice, tus pecados te son perdonados. Por eso es omnisciente, Cristo es Dios. ¿Y por qué más es Dios? Porque es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. De hecho, algunos de los que estaban ahí, dice el 49, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? Que también, ¿qué hermanos? O sea, no estaba Simón solo. Había un grupo de hombres allí también que escucharon toda la conversación, que supieron que Cristo le perdonó los pecados y que ellos mismos dijeron, pues ¿quién es? Isaías capítulo 43, versículo 11, dice la Biblia que solo Jehová puede perdonar pecados. ¿Sabía usted eso? Fuera de Jehová nadie puede perdonar pecados. Léamelo por favor, búsquemelo, Isaías 43, 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, dice, y fuera de mí, ¿qué dice hermanos? ¿Escuchó eso, hermanos? Fuera de Jehová no hay quien salve. Pero si usted va al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, habla del nombre de Jesús, dice, y no hay otro nombre en los cielos dado a los hombres bajo el cual, ¿qué dice, hermanos? Podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús se puede ser salvo. Por tanto, Jesús es Dios. Hay otro versículo en la Biblia que me encanta, que es el Salmo 23:1, que dice, Jehová es mi pastor. Hasta ahí, nada más eso. A todos nos encanta el nada me faltará, ¿verdad? Pero escucha esto, Jehová es mi pastor. Pero si usted va a Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Qué tremendo, ¿no? Jesús es Dios. Y Jesús lo demuestra porque conocía los pensamientos de Simón. Jesús lo demuestra porque conocía el estado de esta mujer que también era pecadora. Y Jesús sabe que Simón también es pecador. Y Jesús le da esta parábola a Simón con un propósito. Y Simón la entiende. Pero su orgullo de fariseo no lo dejó humillarse. Esta mujer venía humillada ya. Antes de llegar a Jesús ya venía humillada. Ya sabía y reconocía su condición. Ya tenía, incluso cuando dice que fue a ese lugar porque supo que estaba ahí Jesús, ya tenía su fe puesta en Jesús. Por eso el versículo 50, yo lo quería leer, pero me ganaron. Mire, pero él le dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Esta mujer vino a Jesús con fe y arrepentimiento.
Esa fue la gran diferencia entre ella y Simón el fariseo. Por eso, la primera verdad, vemos la falsa religiosidad, hermanos, de que mucha gente hoy en día se sigue creyendo buenas en sí misma. Mucha gente no quiere admitir que es pecadora por el hecho de que va o pertenece a alguna religión o hace cosas buenas. Esa es la falsa religiosidad de nuestras vidas. Pero también vemos la segunda verdad fundamental, el arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. Y Cristo vio eso en la vida de esta mujer. La tercera verdad fundamental, vemos que Jesús es Dios por su omnisciencia. Él lo sabe todo. Y por su poder sobre el pecado. Nadie en nuestros días puede perdonar pecados. Solo Jesús. Y lo vemos así en las Escrituras. En Efesios capítulo 1, versículo 7. Búsquemelo por favor. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Hablando de la persona de Cristo Jesús, dice, en quien tenemos el pago de nuestro rescate. Eso es lo que significa la palabra redención. Y luego dice, tenemos el pago de nuestro rescate. Y luego dice, el perdón. ¿De qué, hermanos? Tú y yo tuvimos lo mismo que esa mujer. El perdón de pecados. Colosenses 1:14, por favor. Colosenses 1:14. Se repite nuevamente el versículo, como que era uno de los favoritos de Pablo, ¿verdad? Se le dice a los efesios y se lo dice a los de Colosas. Es para afirmar que solo Cristo pudo pagar el precio de nuestro rescate y que solo Cristo paga el perdón de nuestros pecados. Entonces Cristo es Dios. Nadie fuera de Cristo puede hacer esto. Y número 4. Me faltan 15 minutos, hermanos. Así que les voy a resumir todo otra vez. La cuarta verdad fundamental. El falso concepto de nuestra pecaminosidad. A ver si lo pronuncio bien. A ver, repítamelo otra vez. Pecaminosidad. Gracias, hermano. Aquí está escrito, por eso lo escribí para que no se me olvidara. El falso concepto. ¿Qué significa esto, hermanos? De ese falso concepto. Nosotros cuando llegamos al cristianismo, cuando venimos a Cristo, aún muchos de los que estamos aquí quedamos con ese falso concepto. Déjeme aclararlo. Muchos quedamos con ese falso concepto. Aún muchos de los que estamos aquí nos creemos buenas personas. Muchos de los que estamos aquí pensamos que Dios solo nos perdonó poquitos pecados. ¿Sí me explico? ¿Todos? ¿Todos pensamos así? Espérenme, déjenme dar la enseñanza. Muchos pensamos que solo me perdonó poquito. Es que yo no era tan malo, dicen algunos. Yo nunca he cometido adulterio. Yo no anduve de borracho. Yo no anduve de drogadicto. Yo no he caído en la cárcel, yo no he hecho esto, yo no he robado un banco y esto, lo otro. Y muchos pensamos de esa manera y muchos pensamos que Cristo solo me perdonó poquitos pecados. Y como pienso que Cristo me perdonó poquitos pecados, entonces soy yo el que necesita recibir muchas cosas de Dios. Yo no tengo por qué darle tanto a Dios, yo no tengo por qué darle toda mi vida, yo no tengo por qué hacer mucho para Él. Si nada más me perdonó poquito. Por mí no hizo mucho, hizo mucho por aquel, pero por mí no. Cuando Jesús cuenta esta parábola y le habla del acreedor que tenía 2 deudores y que el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y que nadie le pudo pagar, note esto, hermanos. No importan los pecados que tú habías cometido. Pero creo que fueron muchos, no importa cuántos, pero fueron muchos. La Biblia dice, el rey David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Si pasara en este momento una película, desde que tú adquiriste conciencia y empezaste a practicar el pecado, porque nacemos con pecado, pero desde que lo empezaste a practicar, te daría cuenta, mi hermano, mi hermana, que pasaría de millones. Nos daríamos cuenta de eso. Lo que Cristo quiso enseñar en este momento es la actitud que asumimos nosotros. Por eso tiene una aplicación práctica para hoy en nuestros días.
Y eso es falso. Somos pecadores, estamos en deuda con el Señor y le debemos mucho por la deuda tan grande que nos ha perdonado. Porque solamente los pecados que tú recuerdas es que no has matado, es que no has robado, no has hecho. Pero si pasara en este momento una película, te darías cuenta que es muchísimo. El problema más grande es que Simón se consideraba a sí mismo es que él no era tan pecador. Y él creía que era Jesús el que le debía a él. Pero Jesús, cuando le encuentra esto y ve y le dice lo de esta mujer, oye, esta mujer ha amado más porque se le perdonó más. Ahora, no que Simón no era pecador y no que Simón no tuviera muchos pecados, sino que él no lo quería reconocer. Y esa es la actitud falsa que él tenía. Muchos hoy en día tenemos esa falsa actitud, y me refiero a nosotros, los que ya hemos sido perdonados. Aquellos que nuestra deuda no la podíamos pagar y quedó cancelada por Cristo Jesús. Pero seguimos con esa falsa actitud. Es que a mí nada más me perdonó cinco cosas malas eran las que yo había hecho. Así que yo soy el de los 50. Y como nada más me perdonó 50, pues nada más voy a amar poquito, amados hermanos en Cristo. Esta mujer, por supuesto, le ungió en un futuro para su muerte. Pero hizo mucho en poco tiempo. No sé si me explico. Hizo mucho por él en poco tiempo. Y él se lo echa en cara a Simón, que ya era un religioso. Era un religioso y sabía las tradiciones de hospitalidad, la cultura de la hospitalidad y todo. Amado hermano en Cristo, qué tremendo y qué triste. Que a veces por el hecho de pensar que no nos perdonó mucho y por el hecho de pertenecer al cristianismo 5, 6, 7, 8, 10 años, caemos en la manera de pensar equivocada de que pues ya hice mucho, ya he hecho mucho, ¿qué más puedo hacer por el Señor? Cuando en realidad no hemos hecho nada. He visto a través del tiempo que el Señor me ha concedido estar en el ministerio, gente nueva que viene a los pies de Jesús y en poco tiempo hace más que uno que tiene 10 años en la iglesia. El deseo de obrar, el deseo de amar al Señor, el deseo de servirle, el deseo de dar es más grande que aquel que tiene 10 años. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no nos consideramos deudores. Cristo le dice así, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Por eso muchos no hacemos más, porque pensamos que Cristo no nos perdonó tantos pecados. Creo que aunque esta mujer era una prostituta, hermanos, creo que muchos hemos rebasado el pecado de esta mujer. Por lo tanto, tiene una aplicación práctica para hoy en nuestros días. Cristo le dice a Simón, no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite, que son las reglas necesarias, pero ninguno podía pagar la deuda. Hoy en día muchos se sienten merecedores de todo y hasta le reclaman a Dios, Señor, dame, cuando somos nosotros los que les debemos de dar al Señor. Algunos piensan que no somos tan malos cristianos hoy en día, cuando muchos somos muy malos cristianos. Unos cristianos piensan que no necesitan de Dios, que ellos pueden vivir su vida cristiana a su manera, porque ellos piensan, a mí Dios no me perdonó tantos pecados. A él era adicto, él estuvo en la cárcel, él robó, él violó, él mató, e incluso si nos enterábamos de alguien que hizo esto, ni lo quisiéramos en la iglesia. A veces en la iglesia solo queremos que estén los que han mentido, los que hayan hecho cualquier cosilla, cualquier pecadillo. Pero si nos enteramos de alguien que viene así, ni nos quisiéramos juntar con él. Qué bueno, hermanos, que no conocemos los pecados del uno del otro, pero Dios sí. Y Dios sí sabe todos los pecados que tú y yo hemos cometido. Amén. Y que no los podíamos pagar. Y Él tuvo que pagarlos por ti y por mí. Amén. El asunto, hermanos, Él da una ilustración aquí. Él dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero ellos piensan así. Esa es la falsa, esa es la cuarta verdad. La falsa idea de la pecaminosidad. Al que poco se le perdona, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántos no pensamos que se nos perdonó poco? Y por eso hacemos poco para el Señor. Algunos me han dicho, pastor, ya voy todos los domingos, ¿qué más quiere? No es para mí, hermanos.
es porque el Señor perdonó tus muchos pecados. Y tienes una deuda con Él, no conmigo. Así que cada vez que vienes, cada vez que haces algo, no lo haces para mí, lo haces para el Señor. Vaya por favor a esta cita bíblica, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 15 en adelante, lo voy a leer, sígueme con su vista. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, ¿y qué, hermanos? Estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a... Quiero ilustrar esto nuevamente. Cuando Jesús oyó esto, oyó la actitud de los fariseos, oyó la actitud de los escribas y de ellos, y tiene que venir y decirle: yo he venido a los enfermos, no a los... No, está haciendo referencia a los pecadores. Pero no es que los fariseos y los escribas no eran pecadores, lo eran. Pero la actitud que ellos tenían era justificarse a sí mismos. ¿Me explico, hermanos? Y por eso ellos pensaban: no tenemos necesidad de médico. Hoy en día, si alguien no reconoce que es pecador, ¿cómo le presentamos al Salvador? Porque no reconoce su pecado. De igual manera, lo podemos aplicar un poquito a nuestra vida cristiana. Muchos no ven que necesitan la iglesia. Muchos no ven que necesitan la lectura. Muchos no ven la gran necesidad de la oración. Muchos no ven la gran necesidad de involucrarse en la obra del Señor, porque no se consideran tan malos cristianos. No, que vaya el hermano fulano, él sí anda mal en su matrimonio, él anda mal, mira, está bien inmaduro. No, yo conozco toda la escritura, yo me conozco todas las doctrinas, yo conozco esto, yo no soy ignorante, sí dijo un día alguien, yo no soy ignorante como todos los de ahí de esa iglesia. No, esta era otra. Venimos cada día a la iglesia, o cada domingo a la iglesia, hermanos, por nuestra gran necesidad del Señor. Reconozca eso. Oramos y leemos la Biblia y lo recomendamos. Y a veces estamos: hermanos, lean su Biblia, hermanos, vengan a la oración, lean su Biblia, vengan a la oración. No por fastidiarles la vida y quitarles de la novela y quitarles de los amigos, no. Es por la gran necesidad que tenemos del Señor y porque nos debemos a Él. Y mientras no oremos, mientras no leamos nuestra escritura, no nos damos cuenta de eso. Y pensamos que somos buenos cristianos sin venir a la iglesia, sin leer la Biblia y sin orar y sin servirle al Señor. Está en un error. Tenemos necesidad del Señor todos los días porque nos debemos a Él. No caigamos en la actitud de los escribas y fariseos. No caigamos en la actitud de Simón el fariseo, porque también, aún como cristianos, podemos caer en ese error. Seguimos necesitando del Señor porque Él pagó nuestra deuda. Tú y yo no la podíamos pagar. Puestos en pie, por favor. ¿Está consciente de esto, mi hermano, mi hermana, joven, señorita? Al que mucho perdona, mucho ama. De hecho, Cristo se anticipó y dijo: ella amó mucho, o sea, hizo mucho. Tú no hiciste nada, ella hizo mucho, porque se le perdonó mucho. Ella tenía esa actitud. Ella reconocía que su pecado le separaba de Dios y le alejaba de Dios, y sabía el rumbo que ella merecía. Pero ella lo reconoció, tuvo una actitud correcta. Tú y yo la tenemos, hermanos. Porque en nuestras vidas, en muchos de nosotros, no se ve mucho amor, se ve poco amor. Se ve una indiferencia por la oración, una indiferencia por la palabra, una indiferencia por el servicio al Señor. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo, por favor.